Punto. ¿Por qué no lo escucho, Daniela? Yo que tú quieras por su vida a socializar con usted. No porque yo quiera, no porque me quiera. Cuando usted va a usted a internet, tengo que ponerle a ¿Qué hago ahora? esperar de internet. Ya pues una vez. Bueno, no, pues entonces así con el peso pluma. Sí, ay, Es una mierda, eso. ¿y ya qué opinas de peso mexicano? Daniela, Coralico te paga por la colosina. Pagamos, madre. No me que te decía fiarlo. Ay, madre. ¿Cuánto se dio la cuenta? ¿Te Esther, da tu vuelta? audio, por favor. No las he pagado. No las he pagado, no las he pagado, hija. He pagado con 10. No, perdón, sí, 50 también. Ya para entonces, nos vamos a ahorrar para el. Pues, ¿cómo lo ves? Este,
¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, estimados participantes. Qué gusto reunirnos. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, vamos a continuar con lo que estábamos conversando la clase pasada. Igual vamos a hacer un pequeñísimo repaso porque recuerden que tenemos los tiempos así exactos para poder hablar de todos los temas que están contemplados, ¿no? Para esta sesión. Entonces vamos a revisar un poquito. La clase pasada estuvimos hablando un poco del trastorno del espectro autista y de la necesidad de ayuda, ¿no? Que tienen niveles de necesidad de apoyo, de necesidad de ayuda. Y bueno, propio de las características, pues se entiende de que ellos tienen necesidades educativas especiales, ¿no? Y que bueno, el resto de los estudiantes también tienen necesidades educativas, pero estas son comunes, ¿no? Son las típicas necesidades que tienen todos los niños cuando van al colegio, ¿no? Las necesidades educativas comunes. Pero en el caso de los niños con TEA vamos a encontrar necesidades educativas especiales. Y bueno, en esta sesión 2 vamos a hablar del tema de inclusión educativa. Vamos a conversar sobre inclusión. Y bueno, en realidad vamos a ver para empezar algunos criterios que van a incidir en la calidad de la práctica educativa. El conocimiento de las características de sus educandos y sus necesidades de aprendizaje. Y eso es lo que les mencioné la clase pasada, ¿no? Que toda adaptación, todo acompañamiento, todo proceso de inclusión y así, tiene que ver con el conocimiento de las características de sus educandos y sus necesidades educativas de aprendizaje, ¿no? De allí va a partir todo, toda estrategia, toda adaptación, parte del conocimiento de las características propias de cada uno de sus estudiantes. Eso para empezar. Mínimo ustedes deben de conocer las características de su estudiante y si, bueno, tiene evaluaciones, si tiene algún diagnóstico, tiene informes previos, pues también, ¿no? Haber revisado el caso en realidad. Porque también he conocido profesionales que podrían asistir a una reunión con los padres y ni haber visto el archivo del niño, ¿no? Entonces, en realidad, mínimo tienen que conocer el caso y además de conocer el caso, conocer las características individuales y particulares de ese estudiante. Luego también otro criterio es la coherencia entre los aprendizajes y el entorno de los estudiantes. También la búsqueda de la calidad antes de la cantidad de contenidos. Esta parte es bien importante porque a veces le dan prioridad a puntos que no tienen mayor relevancia, ¿no? Voy a compartirles una partecita de una conferencia que igual en sus diapositivas va a estar en relación a temas de pautas de inclusión educativa en niños, niñas y adolescentes que están dentro del espectro autista. Entonces, allí les voy a mostrar una partecita que quiero que escuchen. Trastorno de espectro autista. Y él ha venido repitiendo, y cojo sus palabras, porque él ha venido repitiendo algunas frases. Él es un niño más, es una persona más, igual que nosotros, pero al mismo tiempo diferente, ¿no? Es un poco el mensaje que él nos deja. Y cito ese marco porque es el marco que en educación nos estamos también tratando de movilizar para poderlo comprender y poderlo aplicar. El día de hoy, si bien es cierto, me han encargado poder hablar con ustedes sobre las prácticas inclusivas en las escuelas para niños, niñas y adolescentes con TEA, yo me permito un poco romper esta forma, ¿no?, de cómo plantearlo para justamente intentar acercarnos más a lo que en educación estamos procurando, ¿no? Normalizar la diversidad y por un lado mover no solo a mirar si el estudiante tiene TEA, si el estudiante tiene un síndrome o si el estudiante tiene otro tipo de trastorno o no lo tiene,
sino más bien considerarlo como un estudiante más que forma parte de esta diversidad. Bueno, allá vamos. Y solamente para enmarcarnos, comentarles que la educación inclusiva en el Perú no es una moda, no es del Perú, además, no es de nuestro Ministerio de Educación, sino más bien responde a una política mundial, ¿sí? En el mundo se viene gestando, y voy a irme a lo más próximo y a lo concreto de este momento, como se va viviendo, se viene gestando la Agenda hacia el 2030 sobre el desarrollo sostenible de las naciones, de los estados, con una agenda de 17 objetivos. El cuarto justamente tiene que ver con la educación de calidad. Y en ese marco de educación de calidad es que se inserta lo que nosotros llamamos lograr una educación inclusiva y accesible para todos. Lo que en algún momento solo se habló como educación para todos y de lo cual se ha hecho también un balance. Y en ese mismo año, 2015, la UNESCO ha invitado a los estados que forman parte de este compromiso a hacer un balance, ¿sí? ¿Cómo estamos yendo en educación inclusiva? ¿Lo estamos logrando? ¿Estamos atendiendo a todos? ¿Está siendo accesible? ¿Está siendo equitativa? ¿Está siendo inclusiva? Y la respuesta necesariamente no ha sido sí, ¿no? La respuesta es que todavía tenemos muchas brechas por cerrar, tenemos muchos caminos por avanzar, lo procuramos, hemos andado un camino, hemos logrado algunos hitos, pero no lo suficiente para poder decir ya estamos atendiendo a nuestros estudiantes como parte de una educación inclusiva. Bien, ¿qué pasa en el Perú? ¿Sí? ¿Qué pasa en el Perú con este marco internacional, con estas obligaciones, no con esta moda, no con algo que tiene que ver con una política de Estado puntual o de algún plan de gobierno puntual o de algún partido político, sino qué está pasando en el Perú? Bueno, les comento que es importante conocer que la Ley General de Educación, fíjense qué importante lo que menciono también, sí, nuestra Ley General sobre la que se mueve la educación ha sido modificada el año pasado, el año 2021, en el mes de mayo. ¿Sí? En este decreto supremo justamente se han hecho cambios fundamentales sobre lo que tiene que ver con educación inclusiva. Bueno, mencionarles algunas cosas con este corto tiempo, porque es importante que ustedes desde el... Justamente aquí en la presentación habla de que este tema de la educación inclusiva no es algo que solamente parte del Perú, ¿no? Igual ustedes en la diapositiva van a tener el link de la conferencia. Igual esta es la versión de nuestro Minedo en capacitación, y aquí justo habla del tema de la atención a la educación inclusiva, también habla del DUA, que ahora en las siguientes sesiones lo vamos a estar viendo un poquito. Pero de ahí más o menos parten estos criterios que inciden en la calidad de la práctica educativa, porque este ha sido uno de los puntos, pues, de este foro, por decirlo así. Entonces, bueno, estábamos justo conversando estos puntos y dentro de ellos estábamos mencionando, ¿no? La formulación de aprendizajes útiles en la vida cotidiana de cada uno de los estudiantes, o sea, que el aprendizaje sea significativo. Hay casos donde al niño que tiene discapacidad intelectual, que tiene alguna condición, le exigen que también se aprenda, no sé, la misión, la visión del colegio, una cosa así. O que le toca la exposición y tiene que exponer sobre, no sé, un tema descabellado, un tema que ni significa nada para el niño, no sé, quizás un lugar turístico. Primero que el niño ni conoce, que para el niño realmente no sabe ni de lo que está hablando, eso no es apropiado ni para un niño regular en inicial, porque en inicial igual los aprendizajes tienen que ser significativos, o sea, tiene que tener algo que el niño entienda que tiene que ver con su realidad, que el niño pueda contextualizar, que el niño pueda entender. Y más aún en el caso de un niño que tiene alguna condición, ¿no? O sea, mucho más es necesario que el aprendizaje sea significativo, sea relevante. Y bueno, la cosa es que es muy importante esta formulación de aprendizajes que sean útiles para la vida cotidiana, especialmente en niños que presentan alguna condición, tiene que ser algo relevante. No sé, si en fiestas patrias todos estaban haciendo, no sé, temas de lugares turísticos del Perú, eso es como muy abstracto, ¿no? No es algo concreto que el niño puede ver.
En cambio, el niño sí podría exponer de algo que sea más cercano a su realidad, quizás un alimento, no sé, la papa, estoy inventando. La idea es que de eso se trata la adaptación, ¿no? De entender que vamos a elegir contenidos que sean significativos también. Se va a ajustar el contenido porque al niño hay que darle información relevante, útil, que le sirva para su día a día. Luego también hablamos de proporcionar las condiciones adecuadas con materiales, medios y espacios necesarios para atender a las necesidades de aprendizaje de cada estudiante. Luego tenemos promoción del reconocimiento y respeto a las diferencias, esto de la sensibilización de la población para que reconozcan y respeten las diferencias y también buscar que la convivencia entre estudiantes sea armónica, porque también hay muchos casos donde los niños que están dentro del espectro sufren de bullying constante y luego resultan con otras comorbilidades, ¿no? Como trastornos de ansiedad, depresión, etc. Luego también la promoción de la igualdad social a través de la igualdad de condiciones y oportunidades. Entonces, como habíamos conversado de estos criterios que inciden en la calidad de la práctica educativa, que es también de lo que estaban hablando ahí en el video, parte de, como decía, ¿no? Conocer las características del niño, más allá del diagnóstico, más allá de la condición, entender que es un ser humano, que es una persona y que tiene sus particularidades, características individuales, ¿no? Y que es parte de la neurodiversidad en el aula, ¿no? Y que eso es parte de la humanidad, que todos seamos diferentes. Y eso hay que entenderlo, hay que aceptarlo. Ahora, la clase pasada vimos el tema de TEA según el DSM-5 y ahora vamos a ver específicamente las características, ¿no? Vamos a encontrar déficits en dos grandes áreas, en la comunicación y en la interacción social. Vamos a encontrar dificultades en la reciprocidad socioemocional, déficits en conductas comunicativas no verbales utilizadas en la interacción social. Vamos a encontrar dificultades para desarrollar, mantener y comprender las relaciones. Que vamos a encontrar toda la alteración en el área de comunicación e interacción social. Y dentro de estos ítems vamos a encontrar igual, digamos que las manifestaciones de estas dificultades, ¿no? De estos déficits. Luego vamos a encontrar en la otra área, que es la de patrones repetitivos y restrictivos de conducta, actividades e intereses. Vamos a encontrar movimientos, utilización de objetos o hablar estereotipados o repetitivos, adherencia excesiva a rutinas, patrones de comportamiento verbal y no verbal ritualizado, resistencia excesiva a los cambios, intereses muy restringidos y fijos que no son típicos en cuanto a su intensidad o foco, y también vamos a encontrar hiper o hiporreactividad a los estímulos sensoriales. Y ya netamente yendo al tema de inclusión, les quiero dar un dato importantísimo, es que en la actualidad, y ya para el año 2023, los niños para estar en inclusión educativa oficialmente, ¿no? Estar los niños con código de un alumno inclusivo, hasta años anteriores era necesario tener tramitado el carnet de CONADIS, ¿no? Pero a la fecha ya no es necesario el carnet de CONADIS, suficiente con su certificado médico de discapacidad. Y eso más o menos entre todo el trámite demora como 6 meses. Pero antes era 6 meses del certificado más 6 meses más para el carnet de CONADIS y era pues ya una odisea bien complicada. Entonces, sí, también había otro detalle, es que los padres no querían tramitar el carnet de CONADIS. Entonces, este tema del carnet de CONADIS ha pasado a un segundo plano, no es necesario, suficiente con que el padre de familia presente el certificado médico de discapacidad para que el estudiante esté en inclusión, para que el estudiante pase a inclusión educativa. Ahora, la educación inclusiva supone la implementación de estrategias y recursos de apoyo que ayuden a las escuelas, maestros y padres de familia a enfrentar con éxito el reto que implica hacer efectivo el derecho que tienen todos los niños y niñas y jóvenes
de acceder a la educación y beneficiarse de una enseñanza de calidad adecuada a sus necesidades educativas individuales, ofreciendo una respuesta educativa comprensiva y diversificada. Entonces, por ahí también hay que tener en cuenta estos aspectos es importante entre ellos los que presentan necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad. Ahora, la educación inclusiva es un enfoque que surge como respuesta a la diversidad. Nace en la escuela y trasciende a la sociedad. Se basa en que todos los niños y niñas de una comunidad aprendan juntos independientemente de sus características funcionales, sociales y culturales. Enriquece los procesos de enseñanza-aprendizaje, ofreciéndoles la oportunidad de ser y crecer en un contexto que los acoge, los respeta y les permite su desarrollo integral y su participación en igualdad de condiciones. Ahora, el proceso de inclusión educativa para niños que están dentro del espectro autista, la base es que para que realmente estén registrados en el colegio como un estudiante inclusivo, es que mínimo el estudiante tenga su certificado médico de discapacidad. Y entendamos que ya sea TEA, nivel 1, nivel 2, nivel 3, en todos los casos, en el Perú, el trastorno del espectro autista está considerado como una discapacidad. Así el niño tenga un caso de TEA nivel 1 y que no presente discapacidad intelectual, igual, por presentar diagnóstico TEA, está considerado como una discapacidad. Entonces, tendría el niño, pues, su certificado médico de discapacidad. Ahora, esto no quiere decir que el estudiante no pueda aprender todo lo que tenga que aprender o que no pueda realmente aprender todo lo académico que está propuesto en el colegio. Hay estudiantes que están dentro del espectro que sí, tranquilamente participan de las Olimpiadas Matemáticas. Ya, o sea, en realidad les va súper bien académicamente. Donde quizás tengan problemas es a nivel de habilidades sociales, a nivel de comunicación, ¿no? En esos temas, pero por lo demás, en muchos casos, pues les va súper bien en cosas académicas y hay muchos casos de estudiantes que están dentro del espectro que no tienen problemas en realidad académicos, sino más que todo de habilidades sociales, de pragmática, de conducta, quizás. Así que por ahí también hay que tenerlo en cuenta. O sea, no es que piensen que todos los estudiantes con TEA van a tener adaptaciones para bajar el nivel académico. No necesariamente. A veces las adaptaciones son para ayudarlo a tener una conducta adaptativa en el aula. El tema de TEA es que es tan amplio y tan neurodiverso que vamos a ir desde estudiantes que no desarrollan el lenguaje verbal a estudiantes que conversan y nos pueden hablar como pequeños profesores, ¿no? O especialistas en un tema. Entonces, en este sentido hay que tener en consideración estos aspectos. Justo hay una pregunta en el chat y el certificado médico de discapacidad lo dan los hospitales del Ministerio de Salud, la FAP también y policía, me parece. Así que en el internet ustedes pueden colocar, ¿no? Trámite certificado médico de discapacidad y ahí les van a salir dónde, qué lugares y qué sitio le queda más cerca para que puedan sacarlo. Pero necesariamente tiene que ser un hospital del MINSA, del Ministerio de Salud. Y son determinados hospitales, no es que sean todos, sino los que cuenten con la especialidad para que puedan hacer la evaluación del niño. Pero en el internet hay un listado para ver cuál es el que les queda cerca, más cerca, ¿no? Ahora, la educación inclusiva, asumida como un nuevo enfoque, exige que el trabajo pedagógico se centre en brindar apoyo a las necesidades educativas y al fortalecimiento de las cualidades de todos y cada uno de los estudiantes para que se desarrollen seguros y con éxito. Un pilar fundamental en este proceso de inclusión es la familia.
Es allí donde se generan las condiciones apropiadas para hacer de la persona con discapacidad un sujeto de derechos. Se han dado muchos pasos para el desarrollo de la educación inclusiva a nivel nacional o internacional que sustentan su implementación. Entonces, ahora sí vamos a entrar netamente a contextualizar toda la teoría a la vida real en el Perú. Entonces, paso número 1. Queremos que el niño esté oficialmente en inclusión educativa en el colegio, pues tiene que sacar su certificado médico de discapacidad. Coloquen en internet, en el buscador, trámite de certificado médico de discapacidad y le van a salir los pasos a seguir, que no son muchos, que en realidad es pasar una evaluación, hay que sacar una cita que demora bastante tiempo. Mamás que han sacado me han contado que es una odisea, que demora como 6 meses esperar las evaluaciones, ¿no? Para que evalúen en realidad al niño y determinar el certificado médico de discapacidad, ¿no? Y emitirlo también, que todo eso es un proceso. A ver, vamos a tener cuidado, por ahí está que se activa un micro, pero ya que hemos visto toda la teoría, vamos a contextualizar un poco esto al tema del Perú. Entonces, ¿cuáles son las formas de escolarización? Formas de escolarización en TEA. Primero quiero que puedan comprender desde que no es que exista una única manera de lograr la escolarización de un estudiante o de una persona que está dentro del espectro. Porque a veces el tema es que se piensa que solamente hay una manera, ¿no? O que si no es de esa manera, pues no hay otra. Bueno, vamos a ver cuáles serían las formas de escolarización en TEA. Primero, tenemos la típica, ¿no? Tiempo completo en una escuela especial, con prácticas inclusivas en otros espacios. Como que el niño asiste a su colegio especial y asiste a talleres de fútbol, karate, en otros ambientes, en otros entornos. Esa es una manera. Luego, hay otra manera que dice la escuela en casa, ¿no? Hay escuelas en casa, el homeschool, que lo conocen también internacional, ¿no? Ahora es más frecuente, ¿no? Que estudien virtual y que tengan su certificado de estudios. También en otras ocasiones estudiaban en casa sin certificado. Entonces pueden hacer la escuela en casa con o sin certificación. Esa es otra manera. Luego tenemos la escuela regular a tiempo completo, con o sin maestro sombra, con o sin adaptaciones curriculares, con o sin ayudas extraescolares. O sea, puede ser que el niño vaya al colegio regular a tiempo completo sin ningún inconveniente. Hay casos de niños con TEA que están muy bien adaptados con todas sus terapias y en realidad se desenvuelven como un niño que está dentro de la norma, totalmente regular, por decirlo así. Luego hay otros casos que también asisten a la escuela regular en tiempo completo, pero con un maestro sombra, con adaptaciones y con ayudas extracurriculares y extraescolares. Esa es una manera. Luego, tenemos la versión también del plan terapéutico con formato escolar. Ahora hay centros de terapia que tienen una versión de un turno mañana del nido, ¿no? Que lo que busca es lograr habilidades básicas para que luego el niño postule al colegio y pueda ser incluido, ¿no? Que pueda participar de la inclusión educativa. Luego tenemos también la otra manera que sería la escuela regular, con aulas de apoyo, con tutor y con o sin adaptaciones, depende. Y luego la otra manera también es alternando unas horas en la escuela especial y otras horas en la escuela regular. Así que yo he conocido casos de niños que han tenido la escolarización así, de todas estas maneras. Justo en el chat de Zoom me estaba preguntando una en temas de que lo de la escuela en casa se refiere cuando
cuando estudian de manera virtual, ¿no? Estudian en casa. Solo que en pandemia se conoció más, pero hay este servicio como tal en ciertos colegios y en ciertos lugares, donde yo también he conocido cuando trabajaba en el hospital, justo terapia de lenguaje también, y justo me traía una mamá a sus niños a terapia, y ellos tenían la escuela en casa. O sea, ella toda la mañana les enseñaba, y era un programa de un colegio naval, que les enviaba las tareas a la casa, ellos estudiaban en la casa y luego resolvían unos exámenes que los enviaban después y los niños tenían certificado de estudio y todo. Pero ahora, después de pandemia, esto es más conocido y pues el niño es como que estudiara virtual, ¿no? Esa escuela en casa es como que estudia virtual. A eso se refiere. Luego hay aquí otra pregunta sobre que dice que cuántos niños con discapacidad se pueden trabajar. Bueno, en realidad no está la norma como que niños con discapacidad, sino niños en inclusión dice que mínimo 2. O sea, no es que dice máximo 2. Hay que igual hay que leer la norma, porque la norma no es que diga máximo 2 niños, no, dice mínimo 2 niños, o sea que pueden ser más, sino que ya los colegios han interpretado ahí de otra manera. Pero si uno se detiene a mirar la norma, realmente no es que la norma diga, este es el tope. No, no necesariamente. No dice, en realidad es como muy ambiguo y cada uno ha interpretado como le ha parecido. Pero en teoría hablamos de dos estudiantes por ahora, que es la realidad del país, ¿no? Una cosa es el ideal y otra cosa es digamos que la teoría y otra cosa es la práctica. Y sobre si en realidad hay que, por la tranquilidad de los padres y por la tranquilidad de los niños, por el bienestar de los niños, hay que buscar un colegio donde el niño se pueda desenvolver de la mejor manera. O sea, igual, digamos que forzar a que un niño esté en un colegio, porque igual es su derecho el niño estudiar en cualquier colegio. O sea, si hay vacantes, pues el niño tiene toda la libertad, o sea, los padres tienen toda la libertad de matricular a su hijo donde ellos quieran. O sea, eso no hay ningún problema. El tema es que si ustedes se ponen a pensar como padres, porque yo también participo de ese proceso de inclusión, cuando mis pacientes van a ser incluidos, el niño postula al colegio, pasa el examen, lleva los informes, todo, y lo evalúan para ver si tiene las habilidades para la inclusión y todo el tema, o si todavía es necesario que siga trabajando pues otros temas. Hay que entender también como mamá que si el colegio no quiere que esté tu hijo ahí, imagínense, ¿no? Cosa que no debería ser, ojo. Eso es un tema también. Es- Imagínense ustedes con qué tranquilidad van a enviar ese niño al colegio. O sea, imagínense si realmente el colegio no tiene pues ni el conocimiento, ni la capacitación, ni nada. Entonces, no hay sentido. Entonces, la idea es buscar sí un colegio donde primero para los padres tengan la tranquilidad de llevarlo y sepan que su hijo va a estar bien. Si tiene muchas dificultades académicas o es un caso con discapacidad intelectual, pues hay que buscar un colegio con poca población. En algunos casos los envían a un colegio con mucha población, pero van con su maestra sombra. O sea, es que esto depende de muchos casos. Entonces, igual, los niños tienen derecho a la educación. O sea, no es que alguien va a sacar a un niño por presentar o no un diagnóstico. Eso no se puede hacer. Igual se puede ir a hacer los reportes a UGEL, ¿no? Y a reportar al colegio y indicar, ¿no? El tema de que su hijo no está recibiendo las adaptaciones, su hijo no tiene la inclusión. O sea, en realidad es un derecho que el niño puede estudiar donde desee estudiar. O sea, eso ya no está en discusión. El tema es que igual hay que pensar en la tranquilidad, porque ustedes como padres no van a estar contentos de mandar a su hijo a un colegio, por más que sea el colegio más famoso del mundo, si realmente no está, digamos, capacitado o de alguna manera no manejan el tema para poder darle pues la inclusión apropiada para su hijo, ¿no? Hay que pensarlo también por ahí. Luego, la otra pregunta es el tema de que me decían sobre cuál es la mejor inclusión, perdón, cuál es la escolaridad más conveniente para un niño con TEA con problemas de aprendizaje. La verdad es que
depende. Cualquiera podría funcionar dependiendo de la familia, la situación económica, la circunstancia social, el contexto. Porque, por ejemplo, si ustedes están hablando de una familia que no tiene ningún problema económico, podría enviarlo a un colegio regular a tiempo completo con su maestra sombra. No había ningún problema. Eso sería ideal, hasta que el niño se adapte y luego ya la maestra sombra se retira y continuará su educación. Pero eso depende del nivel económico también. Ahora, en otras circunstancias hay que ver qué es lo que es más apropiado para la familia, el contexto, la situación familiar, económica, etcétera. Todo cuenta aquí. Entonces hay que ser por eso muy realistas en este tema. Y también ver algo que se va a poder sostener a largo plazo, ¿no? Porque a veces en un primer momento los padres podrían hacer un esfuerzo gigantesco y luego ya no poder sostenerlo. Y al niño le genera un cambio que de alguna manera le afecta. Entonces hay que ver algo que sí se pueda sostener en el tiempo, ¿no? A largo plazo. Algo acorde a la realidad. Ahora, su otra compañera me dice sobre cuando los padres exigen una educación regular y el alumno con TEA tiene problemas de aprendizaje. ¿Cómo explicarle? Ya, eso, por ejemplo, es bien interesante. A mí también me ha pasado que justo la profesora del colegio me llama y me dice, Sharon, la mamá dice que no quiere las adaptaciones, que no quiere nada, quiere que su hijo haga todo igual que los demás compañeros. Cuando estamos hablando de un niño con TEA, de un niño con TEA y discapacidad intelectual moderada a grave que iba al colegio con maestra sombra todavía. O sea, es un niño con discapacidad, con TEA y discapacidad. O sea, realmente él iba para tercero de primaria y su nivel académico estaba en un 4 años, 5 años, ¿no? Pero los padres a veces tienen ese tipo de conductas, ¿no? El tema aquí parte de que primero los padres tienen que ser conscientes y tienen que haber tenido una concientización. No sé si hay departamento de psicología, porque en realidad el encargado allí es el departamento de psicología. Y a veces cuando no hay justamente el psicólogo, el departamento de psicología, es que los docentes después de aula tienen que pasar situaciones incómodas, ¿no? Porque eso no es responsabilidad del docente, en realidad, es responsabilidad del departamento de psicología, que debe de concientizar a los padres y que antes de que se den las adaptaciones, los padres deben de firmar un compromiso que están de acuerdo con las adaptaciones también. Y se debe haber hecho todo el trámite, ¿no? De inclusión, que eso es lo correcto. Ahora, también podría estar el niño en atención a la diversidad. No hay casos, por ejemplo, que no tienen, digamos que certificado médico de discapacidad, todavía no están en inclusión, pero tienen informes, ¿no? Esos son casos de atención a la diversidad. En esos casos también tienen adaptaciones temporales, pero también, ¿no? Eso es también previo registro, ¿no? En el colegio. Se entiende que los padres han dejado un informe, que el niño está pasando por un problema emocional. A ver, imagínense. Entonces está el informe y luego está el compromiso de los padres que aceptan las adaptaciones, ¿no? Vamos a pensar que este estudiante ha empezado a presentar tartamudez y como adaptación pues ya no va a hacer exposiciones. Entonces los padres deben de ser conscientes de que ya no va a exponer. Se le va a evaluar de forma oral, individual. Estoy inventando. Entonces quiero que entiendan que este tema es depende y depende. Depende del caso, depende del niño, depende del problema, depende de la dificultad. Depende de muchas cosas, pero todo tiene que estar registrado, todo tiene que estar coordinado, todo tiene que estar también firmado por los papás, porque si no luego van a tener dificultades. O sea, no es que, no, sí que el papá dijo que tenía tal cosa. No, si no traen el informe, ustedes no saben realmente si tiene o no tiene. A ver, el tema de que el niño vaya a terapia sí es importante. Cada colegio tiene sus normas también, ese es otro detalle. En el Perú, además de tener las normas del Ministerio de Educación, también cada colegio tiene su reglamento. Entonces sí es muy importante que el estudiante tenga las conductas adaptativas para la inclusión. No es en sí solo que tenga terapia, sino es que tenga las conductas adaptativas. O sea, que siga indicaciones, que permanezca sentado, que respete su turno, que no tenga conductas agresivas, ¿no? Todo este tema, porque
por la seguridad del niño, por la seguridad de los demás niños. Porque no se trata de depositar al niño en el salón, sino aprovechar la clase, o sea, no tendría sentido. Si el niño todavía no tiene habilidades para poder aprovechar la sesión de clase, ¿qué sentido tiene ponerlo al aula? No hay ningún sentido. Entonces, la inclusión debe ser una inclusión responsable, que tiene que ver con que el niño tenga su intervención, que tenga todo un proceso, ¿no? Y también evaluar, hay que probar, no es que simplemente, bueno, ya, porque tiene tal diagnóstico no va a ser incluido. No, no necesariamente, o sea, hay que probar en realidad, ¿no? Cómo se adapta, es un proceso, primero puede ir, no sé, 2 horas, después 3 horas, vamos a ir viendo cómo va con el tema de las terapias también. O sea, hay que ver que entender que esto es un proceso. La inclusión es un proceso porque realmente es necesario que tenga las conductas adaptativas para que pueda aprovechar la clase. Ahora, otra cosa es que pueda ir con su maestra sombra y se acabó el problema. Ahora, también luego viene el otro detalle, ¿no? De que la maestra sombra debe estar capacitada. Y como ven, la realidad es muy compleja. Entonces, en algunos casos les ha ido muy bien, en algunos casos han tenido malas experiencias y eso es parte de la realidad. Igual, en relación al tema de los padres, hay padres muy, muy preocupados, es verdad, y también hay mucha negligencia en nuestro país. Por eso igual cuando ustedes soliciten los informes para conocer las recomendaciones, ver qué dificultades presenta el estudiante y así sucesivamente, es muy importante que ustedes firmen un compromiso con los padres y coloquen una fecha, ¿no? Que va a entregar el documento. Y estas reuniones se den periódicamente, y quede este registro para que luego cuando pasara X problema, X reclamo, ustedes tengan las reuniones que está firmado y dice, ¿no? Dice que hay un compromiso de los padres que deben enviar el informe, que deben enviar el informe de avances de terapia, en fin, ¿no? Pero generalmente este control debe hacerlo el departamento de psicología o el psicólogo en el colegio. O sea, en realidad no deberían estar preocupados los docentes por ese tema, sino los psicólogos educativos. A ver, por acá. Déjenme, por favor, revisar las demás preguntas. A ver, en el caso de la maestra Sombra, el ideal es que sea un profesional en el área de educación o del sector salud, ¿no? Ya sea, hay maestras sombras que son docentes, enfermeras, psicólogas, tecnólogas médicas, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el ideal. Ahora, hay colegios particulares emblemáticos que en su reglamento dicen qué tipo de maestra sombra, digamos, qué perfil de maestra sombra, hay que ser exacto. ¿Qué perfil de maestra sombra está solicitando, no? Y allí coloca que tiene que ser, no sé, docente, psicóloga, tecnóloga, profesional del sector salud, educación, qué sé yo. Y hay colegios que no, que en su reglamento no figura ni existe la maestra sombra, entonces no hay problema, no hay casos donde sí, pues hasta va la mamá de maestra sombra. Yo he visto muchísimos casos. Va a depender del colegio, ¿no? Va a depender del colegio. La función de la maestra sombra es el acompañamiento pedagógico. En ningún caso se puede negar que el estudiante siga asistiendo, en ningún caso. Así sea que no pagó la pensión, ¿no? O sea, en ningún caso se le niega al estudiante la educación. En ningún caso. Según la norma, ya ni siquiera es que se pueden suspender, ¿no? Antes suspendían a los estudiantes y ya no venían al colegio, una cosa así, ¿no? Ya, en la actualidad no se puede ni suspender al estudiante. Según norma, bajo ninguna circunstancia se le puede negar al estudiante el derecho a la educación, bajo ningún caso. Ahora, ¿cuál es el alcance educativo para una persona que se encuentra dentro del espectro? ¿Cuál es el alcance educativo? Bueno, sus propias características y perfil de habilidades
hay que tener en cuenta de qué va a depender este alcance educativo, de sus propias características, de las oportunidades que tenga para incorporarse a la escolarización, también de la calidad de los servicios educativos que reciba, también de los apoyos terapéuticos con los que cuente y también del compromiso familiar. De todos esos aspectos va a depender el alcance educativo para una persona que se encuentra dentro del espectro. Algunos culminarán la educación básica regular. Otros estudiarán en escuelas especiales. Otros asistirán a las universidades y realizarán un posgrado. Yo tengo varios padres de familia con diagnóstico TEA que pues son másters, doctores, en fin. Me refiero cuando digo doctores que tienen doctorado. No estoy hablando de ingenieros, también arquitectos, ¿no? Es lo que he conocido más. Tanto mujeres como varones, que están dentro del espectro, que tienen su diagnóstico y que sus hijos asisten a terapia conmigo y que realmente, como les digo, han estudiado en la universidad, han hecho un posgrado, académicamente les va muy bien. Ahora, si bien es cierto, ellos pueden referir que tienen otras dificultades en otras áreas, pero quiero decirles de que el hecho de tener TEA no significa que en todos los casos no van a estudiar la universidad o algo así, ¿no? Como les digo, algunos van a culminar la educación básica regular, otros van a estudiar en escuelas especiales, otros van a ir a la universidad y esto va a ser tal cual como una persona neurotípica. O sea, en algunos casos vamos a pensar en las personas neurotípicas. Cuando hablo de neurotípico, hablo de las personas que no están dentro del espectro autista. Ya vamos a pensar en personas que no presentan ninguna condición, ya para decirlo así. En esos casos hay muchos que pues irán al instituto, otros que irán a la universidad, otros que no estudiarán, porque no va para ellos ese tema y tendrán su negocio, qué sé yo. Otros que terminarán la escuela secundaria, otros que terminarán la escuela en acelerado, o sea, y así, ¿no? Lo mismo, o sea, esto es muy variado. No porque tenga diagnóstico TEA significa que no va a estudiar la universidad, no todos los casos, ¿no? Y entonces, hasta esta primera parte, bueno, ya hemos culminado la parte de teoría. Hoy nos correspondía hablar de inclusión. La próxima sesión, el próximo martes, vamos a hablar de, ya para cerrar el tema, vamos a hablar de, aquí está, de el rol del maestro o tutor sombra. Y ahí lo vamos a ver un poquito y vamos a terminar de conversar en esta conferencia sobre acompañamiento e inclusión educativa en TEA. Que igual parte de conocer el diagnóstico, conocer el trastorno del espectro autista, conocer a la persona, conocer a la familia. En realidad son muchos factores. Bueno, ahora sí, para cerrar el tema, ¿pueden levantar la manito para poder participar? ¿Sí? ¿Pueden levantar la manito? ¿Preguntas, dudas? ¿Nadie quiere participar? Preguntas en el chat, si no. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Igual pueden levantar la manito para darles el paso. Michelle, te escucho. ¿Qué tal? Buenas noches, Miss. Sí, bueno, en realidad tenía una consulta, ¿no? Ya que justamente estábamos hablando el tema, bueno, el tiempo en el cual pues el niño se debe integrar dentro del plan académico, ¿no? El estudio. Bueno, yo el año pasado tuve trabajando con una niña con TEA, en realidad con dos, pero uno de ellos pues manifestaba una conducta ya un poco impulsiva, ¿no? Y por temas de repente de trabajo, ¿no? No aguantaba mucho tiempo en aula. Con ella pues tenía que trabajar otras actividades más motoras, más de temas de manualidades, ¿no? Que a ello más le llama la atención y pueda pues trabajar, ¿no? De esa manera. Entonces, a veces pues quería salir fuera del aula y había momentos pues que no había una auxiliar perenne para poder acompañarla en esas instancias, ¿no? Entonces, bueno, la directora tomó la opción de poder, pues, hablar con la mamita y quizás el horario se acorte para ella, ¿no? Por ejemplo, si los niños entran de 7:30 hasta la 1 de la tarde,
De repente su ingreso de ella podría ser, o bueno, pusieron el ingreso, mejor dicho, de 9 a 12:30, ¿no? O de 8:30 a 2:30, ¿no? Ese horario, para que ella pueda, o sea, le bajaron 1 o 2 horas menos para que ella pueda también ver el tema de los tiempos, ¿no? Y tener un cronograma de cada tiempo, que generalmente trabajan ellos con tiempo, para poder saber, para que pueda identificar qué actividad hace durante cada tiempo, ¿no? De esa manera pues, estuve trabajando. Pero justo como os acabo de explicar, el tema de los tiempos, a veces los padres quieren que sea todo el tiempo completo, ¿no? Durante la etapa escolar. Eso puede variar o sí tiene que ser un tiempo, pues, mejor dicho, todo el tiempo, ¿no? Que dure la sesión del día. Bien, aquí justamente es una buena pregunta. Igual hemos estado conversando aquí un poquito en la clase también de eso. El horario reducido es una opción para el proceso de inclusión. O sea, es una manera de lograr que el niño se adapte, porque se entiende que el niño no ha hecho, digamos, colegio antes. Entonces, a veces sucede, ¿no? Que por arte de magia quieren que vaya al colegio y que tenga todas las conductas adaptativas como para tolerar una jornada escolar que son 5 horas a más. Y la realidad es que no necesariamente todos los niños tienen esas habilidades ya pues desarrolladas. Y esto viene de un trabajo, ¿no? Que tiene que ser paulatino. Salvo que el niño pues ya haya tenido aula de 2 años, cuna, ¿no? Todo un proceso que llega al aula de 3 años sin inconvenientes, puede trabajar, pero a veces es que nunca ha hecho, digamos que una escolarización y ya quieren que vaya al colegio todas las horas, una cosa así. Y el horario reducido es una opción para ayudar a adaptarse al estudiante. Ahora, se entiende que el colegio brinda un servicio y los padres pagan por un servicio. Entonces, aquí viene el detalle. Los padres tienen que estar de acuerdo con este horario reducido, porque si bien es cierto, ellos pagan por un servicio que es de tal hora a tal hora. Entonces, esto es previo acuerdo. Se entiende que el departamento de psicología lo conversa para entender de qué manera va a poder ser incluido. Yo conozco muchos niños que han empezado yendo al colegio 3 veces por semana, 2 horas nada más. Y otros casos de niños con TEA que solamente iban al colegio en educación física, en arte y en computación. Nada más para socializar. El resto de días, el resto de horas no. Matemática, comunicación, lo demás lo hacían en centro de terapia. Entonces, se entiende que esa también es una manera de escolarizar, pero se entiende que estamos respetando el proceso, porque de la noche a la mañana las habilidades no se van a desarrollar. Y más bien explicarle a los padres que si es que no se respeta el proceso de cada niño y este avance es paulatino, lo que podemos causar es que se presenten las comorbilidades, ¿no? Propias del espectro autista, que son trastorno de conducta, trastorno posicionista desafiante, trastorno de ansiedad, depresión, trastorno obsesivo compulsivo, etc. Entonces, tengamos en cuenta estos aspectos, ¿no? Entonces, sí tiene que ser previo acuerdo con los padres, tienen que estar de acuerdo porque obviamente pagan por un servicio, pero desde ya, ¿no? Se podría, desde un inicio, conocer al estudiante, ver sus necesidades educativas, si son especiales, si son comunes, en fin, ¿no? Comprometer a los padres con el proceso de intervención y entender de que la inclusión educativa va a ser un proceso, ¿no? Que puede empezar con un horario reducido o bien podría tener todo el horario completo, pero con una maestra sombra, porque se entiende, ¿no? Que si el estudiante ya se cansó, su atención se acabó, su tolerancia ya se terminó en 2 horas, en 1 hora, qué sé yo. Ya hay otras actividades que tendría que hacer, pero la docente de aula no puede salir a perseguir al estudiante porque tiene otros niños en el salón. Ahora, hay colegios que ya tienen auxiliares para casos donde es necesario mayor acompañamiento y también hay colegios que ya tienen sus programas de atención a la diversidad, donde ya contratan maestras sombras para trabajar las adaptaciones, el acompañamiento y todo el tema. Pero como les digo, esto depende. Listo, Miss, muchas gracias.
A ver, ahora, por ahí, voy a leer las preguntas. Ay, sobre el tema de los cobros de las pensiones y todo este tema que me está preguntando una de sus compañeras allí, esto tiene que ver con el reglamento de la escuela. Así el niño se enferme un mes, igual, ¿no? Igual le hacen pagar la pensión porque es parte del servicio, ¿no? Eso está como que en un compromiso que firmamos todos los papás. Yo creo que hubo un año en que mi hijo se enfermó todo el año y la verdad, igual, ¿no? Igual nos hacen pagar, porque es parte del servicio, ¿no? En realidad. Dice RH, Hola, buenas noches. Sí, ya. estoy en el celular de mi esposo Rubén. Soy Claudia. Gracias por la ponencia y por la gran ayuda. Yo soy madre de familia de un niño TEA de 10 años. Mi hijo es nivel 1, va a un colegio regular, un colegio que tiene área de biodiversidad. Lo han adaptado, ¿no? Él avanza a su ritmo. Gracias a Dios el colegio se porta excelente. Ahora ya entendí, te hice una pregunta hace un momento acerca de que si era necesario. Yo sé que es necesario las terapias. Lamentablemente en el Perú son recontra costosas. Entonces yo ya no puedo solventar todas las terapias que mi hijo lleva o llevaba y le han ayudado muchísimo. Estoy pensando ahora en convertirme en maestra sombra. La pregunta es, ¿qué tan beneficioso es que la mamá sea maestra sombra de su hijo? No sé si eso es recomendable. ¿Y qué pautas quizás nos podrías dar al respecto a las que estamos pensando hacer eso? Quizás nos, o sea, o Sí, ayudar a otros te niños, cuento. ¿no? Ajá, ajá. Te cuento, Claudia. Bueno, Gracias. primero que vengo capacitando mamás maestras sombra, creo que varios años. Les ha ido bien. Ahora, no es el ideal. O sea, en la teoría no dice que la mamá debe de ser. No es el ideal, como les digo. Una cosa es el ideal y otra cosa es la realidad. Yo les tengo que contar las dos cosas. La realidad es que en el Perú hay muchas mamás maestras sombra, porque obviamente pues no van a poder solventar pagar a otra persona. Entonces yo sí he conocido muchas mamás maestras sombra y tengo mamás maestras sombra capacitándose en el diplomado, que ahora va a empezar también, y les va muy bien con sus hijos, ¿no? Son ellas las que han hecho que todas las adaptaciones hasta que lograron que sus hijos ya no tengan que tener ahí a la mamá, pues no a la maestra sombra, por decirlo así, y les ha ido muy bien, pero depende de la mamá, de la relación que tiene con su hijo, de todo lo que se va a comprometer a capacitarse, que también hay que respetar las recomendaciones de las terapias externas, porque yo les digo, no es el ideal, pero sí es una realidad en el país que la mayor cantidad de maestras sombras son las mamás de los niños. Porque, y sí les ha ido bien, yo creo que al 80% le ha ido excelente y hay un porcentaje que no, porque se entiende, ¿no? Y también muchas de ellas han empezado como maestra sombra y luego ya su niño ha logrado las habilidades, se ha quedado solo, porque ya se han dado cuenta de que ya no necesita más apoyo. Y sí se han quedado ellas haciendo las adaptaciones curriculares, ya el tema académico, el tema de materiales, eso sí, pero ya no es que estaban todo el día en la escuela. Entonces, depende, ¿no? Depende, porque si bien es cierto, una cosa es el ideal, que no es lo que uno pone ahí como recomendación, tal cosa tiene que ser, no, pero en la vida real así funciona, ¿no? Se entiende la necesidad. Y me consta a mí que yo he visto mamás muy comprometidas, la verdad, dedicadas, que han terminado varias especializaciones y la verdad, ellas se han encargado hasta que sus hijos han terminado secundaria de hacer todas las adaptaciones curriculares y la verdad les va súper bien. Ahora, justo veía una pregunta por acá sobre los pictogramas. Claro, los pictogramas les ayudan sí o sí. De todas maneras, todos los apoyos visuales. Igual, si no necesariamente eligen un pictograma, pueden tomarle fotos al mismo niño y colocarlo. No sé si el niño tiene tendencia a tirarse al piso, golpearse la cabeza contra la pared, igual, tómenle una foto, la imprimen, le colocan un tachado, una X gigante con rojo, para entender que eso no se debe de hacer, ¿no? Que es una conducta que no es adaptativa. Los apoyos visuales siempre contribuyen a la comprensión y por eso también disminuyen problemas de conducta. Sobre la otra pregunta sobre el camino hacia el diagnóstico, es la evaluación al neuropediatra.
el diagnóstico en el Perú es médico, ¿no? En el Perú, el neuropediatra es quien da el diagnóstico. Los demás especialistas, psicólogos, psicopedagogos, especialistas en lenguaje, etcétera, 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 dan presunciones diagnósticas. Eso no es diagnóstico. La presunción no es diagnóstico. El diagnóstico es médico. Sí o sí en el Perú, ¿no? Ahora, y luego el tema de, generalmente los estudiantes que tienen maestra sombra o que requieren maestra sombra van a tener una recomendación en su informe psicológico que dice que requieren, no sé, educación personalizada, que requiere inclusión con maestra sombra y así, ¿no? También el neuropediatra a veces también coloca si necesita o no necesita, y ya en algunos casos también es el colegio o el departamento de psicología que lo refiere, que lo sugiere. O sea, esto depende, depende. Y bueno, yo les he dejado mi teléfono, igual ustedes me tienen en el WhatsApp, en el grupo de WhatsApp. Sé que han quedado preguntas pendientes, pero por una cuestión de tiempo, yo tengo que pasar a la siguiente conferencia. Y bueno, nos vemos la próxima sesión, que me parece que es el martes. Les envío un abrazo inmenso. Sí, maestra. Y nos vemos la próxima semana. Los voy a dejar con Helen. Helencita, ¿estás por ahí? Sí, mis, aquí estoy. Ahí está, ya. Buenas Bien, tardes, señorita Helen. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Sí, antes de poder ya culminar con esta sesión, quiero comentarles sobre los diplomados que estamos aperturando. Muchos de ustedes me han consultado sobre el que vamos a continuar, que es de acompañamiento pedagógico, para poder informarles y poder ayudarlos con su inscripción. Estamos contando con un descuento para ustedes, ¿sí? Me pueden escribir. Miss Helen no se escucha, no Un se ve. segundito, parece que se le ha ido la señal. Ahorita debe de regresar. Un segundo, vamos a esperar a Helencita que vuelva. Ahí está. Hola, ¿sí me logran escuchar? ¿Se logran escuchar? Sí, Miss. Terminar tu carrera no sea al final de tu vida. Quiero compartir la pantalla, a ver un momento. Que lograr culminar tu carrera no sea el final de tus metas. Que conseguir tu título no significa conformarse y creer que ya alcanzaste el éxito. Si realmente quieres destacar en el mundo laboral, entonces tienes que ser mejor profesional y capacitado. Da un paso más. Después que no habían escuchado el audio. Que lograr culminar tu carrera no sea que lograr culminar tu carrera no sea el final de tus metas. Que conseguir tu título no significa conformarse y creer que ya alcanzaste el éxito. Si realmente quieres destacar en el mundo laboral, entonces tienes que ser mejor profesional y capacitado. Da un paso más. Complementa tu educación y elévala al siguiente nivel, estés donde estés. El
Bien, no sé si se logró ver el video. En esta oportunidad ya para poder culminar entonces con el taller, mencionarles de que puedan seguirnos por nuestras redes sociales. Justo ya en Facebook estamos subiendo el contenido de nuestros diplomados que tenemos actual. Y también si desean certificarse, en cuanto a lo que es mención al taller, pueden inscribirme de manera interna por medio del grupo, de igual manera del diplomado, ¿sí? Porque ya estamos con el cierre de inscripciones, entonces para poder ayudarlos y así poder habilitarles el descuento, ¿sí? El día jueves estamos ya culminando con ese taller y estaré compartiendo los detalles por medio del grupo. Que tengan una excelente noche. Hasta luego.